Le damos gracias a nuestro amado Señor que nos da ese gran privilegio de poder estar delante de su presencia, unidos en un mismo sentir, en un mismo hablar. Quiero que me acompañen al libro de los Salmos, capítulo 23. Quiero juntamente con ustedes dar lectura a este salmo. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un salmo de entre todos los salmos, uno de los salmos más preciosos y conocido por la mayoría de nosotros como cristianos, incluido el Salmo 91. Sé que todas las escrituras son maravillosas, son preciosas. Y cuando vamos a este salmo, mire lo que dice aquí el salmista David. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este salmo, dentro del contexto histórico, podríamos decir que era conocido como el testimonio de David acerca de la fidelidad de su Señor durante toda su vida. Y puedo decirles algo: si Dios fue fiel con David toda la vida de este siervo, también Dios seguirá siendo fiel en tu vida y en mi vida. Pero también habla acerca de un himno de confianza, donde describe a nuestro amado Señor Jesucristo como Rey, pero también no solo como pastor, sino como ese personaje anfitrión de un discípulo, en este caso de David. David empleó también algunas imágenes del Medio Oriente cuando él habla acerca de este Salmo 23, porque desvela de manera progresiva su relación personal con el Señor en tres etapas. Y la primera etapa es la exclamación que hace el mismo rey David de nuestro amado Dios, diciendo que Jehová, que Dios es su pastor. Y aquí en el verso 1 dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Ustedes saben muy bien que la función que tiene un pastor es muy demandante, porque el pastor tiene que, obviamente, estar adiestrado y capacitado para poder cuidar al rebaño y a las ovejas. No quien quiera puede ser pastor. Aunque aparentemente pareciera un oficio muy sencillo, hablándolo en el ámbito humano, cuando usted va al campo, ¿sí?, y mira a un pastor, usted dice: ah, no, es una persona que lleva un cayado y lleva una vara y atrás le están siguiendo las ovejas. Pero no es así, no es fácil. Eso toma un proceso para que estas ovejitas sigan al pastor y conozcan la voz del pastor. Tiene que haber una familiaridad, tiene que haber un trato personal de este pastor con estos animalitos. Entonces, amado hermano, yo puedo decirles algo. David empieza a hablar acerca directamente de la protección de su Señor para su vida. Todo este salmo habla de esa protección. Y por eso en esta mañana
Dios me ha permitido compartirles con ustedes este salmo de protección, porque es así, y de esperanza para usted y para mí. Creo que nosotros nos familiarizamos con David y en el mismo espíritu podríamos decir, como él dijo, Jehová es mi pastor. Y hoy en actualidad yo podría decir, el Señor es mi pastor. Porque en el ámbito espiritual sabemos que hay un pastor que es el pastor de nuestras vidas, que cuida y vela por nosotros. Obviamente, usando esta analogía del pastor que pastoreaba las ovejas allá en Medio Oriente o en el campo, ese pastor tiene que cuidar y supervisar que sus ovejas estén bien y que no les falte el alimento, pero también tiene que hacerles una revisión para ver si las ovejitas están sanas o están enfermas, ¿sí? Si tienen mucho frío o no tienen mucho frío, si hay amenazas alrededor del rebaño y cómo cuidar y proteger ese redil, ¿sí? Gracias le damos a Dios porque el mejor pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. Y como estamos bajo su vigilancia permanente 24/7, estamos bajo su cuidado, estamos bajo su protección, entendamos que Él no es un pastor cualquiera. Él es el pastor, el príncipe de los pastores. Querido hermano, Él es aquel que guarda sus ovejas, tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la sabiduría, pero también Dios tiene los recursos suficientes para cuidar a sus ovejas. Y allí yo descanso, porque sé que mi pastor es un pastor solvente, es un pastor sabio, mi pastor es un pastor que sabe cómo conducirme a mí. Es un pastor que sabe cómo direccionar mis pasos. Si ve que me estoy queriendo salir del redil, Él sabe cómo volverme nuevamente al redil. Entonces, también vemos otro aspecto aquí, donde David obviamente habla de manera progresiva de la relación personal que él tenía con el Señor. Y en el segundo aspecto vemos la expectativa que tenía el rey David, cuando dice aquí, en lugar de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué más dice aquí? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. ¿Qué más dice aquí? Por amor de su nombre. Pero habla así, dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Queridos hermanos, si usted se hace la imagen de un lugar abierto donde hay pastos verdes, es allí donde tú descansas, tu alma descansa, serena, reposa, porque sabes que estás protegido por ese pastor y estos pastos son el alimento que tú y yo necesitamos. Pero también aparte del alimento es el lugar donde podemos descansar. Tú y yo estamos atravesando situaciones o momentos complejos y podríamos decir que sí, en la vida estamos pasando momentos y en este tiempo pasando momentos tan complejos, estamos en los últimos tiempos. Yo en lo personal puedo decir, sí, he tenido a veces adversidades, dificultades, pero ¿dónde puedo descansar? Sino solo única y exclusivamente en esos pastos que representan, amado hermano, mi Señor. Allí puedo yo descansar. Y descansar es aprender a confiar en el poder de Dios como pastor, a no hacer nosotros el papel de Él, a no tomar decisiones o tomar la iniciativa en cosas, sino dejar que Dios nos direccione. Nosotros tenemos que soltar todo en las manos de aquel que puede llevar tu carga y mi carga. Cuando nos empezamos a enfermar, cuando nos empezamos a preocupar y a desesperar, es cuando empezamos a querer hacer
el papel de Dios o jugamos a ser dioses y queremos nosotros que tenemos la capacidad para resolver problemas y nos consideramos autosuficientes. Ahí es grave. Un hijo de Dios nunca puede creerse superior a su amo, es decir, a su Padre, a Dios. Satanás, él es el que se rebeló, por eso él fue expulsado de los cielos. La soberbia, la arrogancia no puede ser característica permanente de un hijo de Dios. La autosuficiencia tampoco. La oveja es un animalito, si vamos viendo las características de las ovejas, el pastor no pastorea lobos, ni tampoco cabritos, sino ovejas. Y las ovejas, características de una oveja, su carácter son dóciles, son fáciles de domar, son calladas, son animalitos que se someten y no ponen resistencia, a diferencia de las cabras o cabritos, que ustedes saben que resisten mucho. Y hay una apreciación de este salmo, igual también con el Salmo 1 también tiene relación de los justos y los pecadores. Los pecadores son los cabritos, aquellos que no quieren someterse a la voz del pastor, se rebelan, son tan ariscas estas cabras que no pueden permanecer en el redil. Y también en el Nuevo Testamento nuestro amado Señor Jesucristo habla de una especie de animal que para los judíos, era considerado un animal inmundo, aparte del perro. Estoy hablando del cerdo. Entonces el Señor también usa esa analogía para referirse a los impíos, a los no regenerados, a los no nacidos de nuevos, o también al hombre natural, aquel que no percibe las cosas que vienen de Dios. Entendamos que el cerdo, para poder ser oveja, necesita cambiar de naturaleza. Un cerdo no puede estar en un redil, no puede descansar en los delicados pastos. El cerdo no puede reposar junto a las aguas de reposo que Dios usa para pastorearnos. El cerdo no puede guiarse por sendas de justicia. El cerdo podría decir que no tiene la capacidad para ser corregido, no se somete ni a la vara, no se somete ni siquiera al cayado. Entonces el cerdo busca la oportunidad de huir del redil. Creo que estoy usando estos ejemplos para que ustedes lo entiendan en el ámbito espiritual, a qué me estoy refiriendo. Y así es el hombre impío. El hombre sin Dios es un hombre que puede fingir ser oveja, pero no es oveja. Alguna vez ponían el ejemplo de que a un cerdo lo perfumaban, lo bañaban, le ponían un corbatín, incluso le ponían un disfraz de oveja y lo metían en medio del redil. Ese cerdo pues soportó un tiempo allí en ese redil, pero no pensó que era oveja, o sea, nunca pudo asimilarse a una oveja, no podía el cerdo hacer el ruido que hacen las ovejas. Tarde o temprano este cerdo se sintió tan mal que se sacó el disfraz de oveja y dijo, no, mejor me voy porque este no es mi lugar. Entonces aprovechó la oportunidad de que el redil estuvo un ratito abierto y salió corriendo ese cerdo. ¿Y saben a dónde se fue el cerdo? El cerdo se fue a revolcarse en el lodo, y allí donde empiezan a lanzar el desperdicio, la basura, ese cerdo estaba contento y se revolcaba, y ese era el hábitat del cerdo. Así es el hombre sin Dios. Está deleitándose en el pecado, se revuelca en la inmundicia, se revuelca, y perdón la expresión, en la suciedad del pecado, y se siente feliz. Pero nosotros en cambio tenemos otra naturaleza. Cuando Cristo vino y nos tomó y nos rescató, el Señor cambió nuestra naturaleza. Ya no tenemos una naturaleza pecaminosa que está totalmente inclinada a fallarle a Dios, sino nuestra naturaleza es una naturaleza
que viene del cielo y que está deseando, amados hermanos, las cosas del Señor. Esta naturaleza es divina, que ha sido implantada en nuestro espíritu cuando el Espíritu Santo vino y moró en nosotros, cuando Dios nos rescató. Y ya somos ovejas. Entonces, estas ovejas pueden estar directamente en las aguas de reposo, donde Dios nos pastorea. Allí somos refrescados, somos totalmente nutridos. El agua en la Biblia es una representación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo podemos disfrutar, amados hermanos, cuando venimos a la palabra de Dios. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que conocemos más de Dios, estamos alimentándonos del Espíritu Santo. Él es el que conforta nuestra alma, el que nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero también aquí Dios nos habla en el verso 4 acerca de que en cualquier momento una ovejita de Dios va a poder experimentar un ambiente de presión, o también hablemos un ambiente amenazador. Sin embargo, en medio de ese ambiente de presión o ese ambiente de amenazador que representa las pruebas, las dificultades que se van a presentar en nuestra vida, déjenme decirles directamente que en medio de ello, David dice: yo no temeré mal alguno. Y es consciente que aún en medio de esos ambientes, el pastor, su pastor, está presente. Dios no nos va a dejar a ti y a mí a pesar de las dificultades que estemos atravesando. Él, es más, Él tiene el control absoluto de todo lo que estamos viviendo y pasando en nuestra vida. Aparentemente parece que Él no estuviera cuando estamos pasando por pruebas fuertes, pero sí está allí. Él está allí. Y en medio de esas pruebas, dice el verso 4, dice: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Esa es clave de ser conscientes que Dios no nos va a dejar, que en todo momento Él está siempre con nosotros. Pero aquí dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En otras palabras, Cristo, en medio del ambiente amenazador, es nuestro protector, porque allí está directamente su cayado para protegernos del peligro y de las amenazas externas y del diablo y de este sistema de maldad. Pero también está directamente su vara para poder darnos dirección, porque probablemente podemos, incluso sin darnos cuenta, de estarnos desviando de la verdad. Nuestros pies pueden deslizarse al pecado, pero Dios coge con su vara y nos corrige y nos pone en el camino correcto. Ahora, la vara que el pastor usa es directamente para corrección. Y yo sé que en este aspecto no nos va a gustar a muchos de nosotros la corrección, pero Dios tiene que corregir y tiene que disciplinar a su pueblo. Entonces, ¿es necesaria la disciplina para el pueblo de Dios? Sí, Dios tiene que disciplinar a sus hijos, porque ¿qué padre que ama a sus hijos no los disciplina? Si usted ve que sus hijos se descarrían y pecan deliberadamente o hacen cosas negativas, usted los deja sin disciplina, no sería un padre que realmente ama a sus hijos. Dios, en cambio, sí nos ama. Y si Él ve que usted y yo no hacemos las cosas bien y no nos disciplina, imagínese, sería mentiroso, sería Dios un padre mentiroso. Se contradeciría a lo que dice Él en su palabra. Pero Dios es un Dios amoroso, es un Dios, sí, amoroso, pero también un Dios justo. Él también es considerado como fuego consumidor. El Señor tiene que corregir lo deficiente en nuestras vidas. Pero vamos más adelante.
La vara y el cayado no son para destruirla a la oveja, sino para infundir aliento en la oveja. Eso es lo que Dios hace a través de la dirección, de la vara de corrección y del cayado, a través de la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios nos alienta, nos infunde aliento. Pero también aquí dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué hermoso saber que Cristo es nuestro competente protector 24/7. Pero también Cristo nunca, nunca de los nunca dejará desprovisto a sus hijos. Él siempre proveerá lo que a ti y a mí nos hace falta. Quizás ahorita no estamos viendo los resultados, pero confiemos, tengamos fe, porque Dios siempre proveerá. Él es también considerado no solo como el competente protector, sino también como el abundante proveedor. Me gusta el verso 5 y estamos ya para finalizar. Y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges, dice, mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esta expresión de la unción era un simbolismo bíblico que se asociaba frecuentemente con la bendición de Dios. La palabra bendición es extremadamente favorecido, ¿sí? Dios a ti y a mí nos ha favorecido tremendamente. Somos benditos. Somos benditos. Y la bendición que Dios nos da no tiene nada que ver con las circunstancias que tú y yo estamos pasando. Va más allá. Somos benditos porque Dios ha depositado del Espíritu Santo en nosotros. Somos rescatados, hemos sido rescatados por Él. Le pertenecemos, somos de propiedad de Él, somos sus ovejas y por ende somos benditos. Y donde vaya una oveja de Dios, esta oveja va a llevar bendición. Donde tú y yo estemos, vamos a ser de bendición y vamos a llevar bendición. Si tú estás en la calle, vas a ser de bendición allí donde estés. Si te vas a un negocio, allí en ese negocio vas a llevar bendición. Si te vas a tu oficina, allá vas a llevar la bendición. Si te vas a visitar a tus familiares lejos, allá vas a llevar bendición. Si te vas a visitar a tus hermanos cerca, a tus padres, vas a llevar bendición. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y algo precioso, dice, mi copa está rebosando. La copa era una expresión o una simbología de un utensilio que usaba el rey para deleitarse directamente en un momento especial. David probablemente estaba familiarizado con la copa porque esa copa que él tomaba como rey era llenada directamente con un vino. Y no hablo de un vino fermentado, no hablo que él se embriagó, no. Pero este vino es una representación del gozo y del deleite que podemos directamente experimentar solo en la presencia de Dios. Ahora, ¿este gozo se va a ir porque vienen pruebas o dificultades en nuestra vida? No, porque esto no tiene nada que ver, el gozo que Dios nos da, no tiene nada que ver por las cosas o las circunstancias que estamos pasando, porque no es algo emocional, es algo permanente, es algo sobrenatural que Dios nos lleva a experimentar a ti y a mí, a los cristianos, cuando tenemos una comunión constante y cuando buscamos de forma incesante el rostro de Dios, cuando queremos más de Él, cuando ya probamos de la fuente de salvación, no vamos a quedarnos allí, vamos a querer seguir probando más y más y más de Cristo. Vamos a desear con todo nuestro ser seguir disfrutando de esa bebida, de esa copa que está rebosando. Vamos a querer seguir tomando de la presencia de Dios, alimentándonos de su palabra, de su esencia. Y esto nos va a producir un gozo extraordinario.
mi copa está rebosando. Pero la parte que sigue también es poderosa. Vamos a leer el verso 6 del Salmo 23 y miren lo que dice. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Estás tú y yo? Vamos a hacer una pregunta. ¿Estamos tú y yo afligidos? Memoricemos este texto. Cada mañana, cuando el enemigo nos quiera susurrar al oído y nos quiera decir que somos fracasados, que no podemos, y cada vez que las circunstancias sean tan complejas y nos traten de hundir, recordemos este texto y digámosle: mira, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Quizás alguien se levanta cada mañana y dice: este día no tiene nada de especial, me va a ir mal. Y a veces declaran con su boca, dicen: yo no sirvo para nada, yo de gana seguí esta profesión, o de gana me hice médico, abogado, de gana me hice enfermera, ¿para qué soy arquitecto? Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Si tengo un negocio, si soy un panadero, si soy un comerciante o un vendedor de productos, yo tengo que decir: gracias, Señor, porque hoy me levanto declarando con fe lo que dice tu palabra en el Salmo 23, verso 6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien me va a seguir todos los días de mi vida porque yo soy un hijo de Dios, porque yo soy un hijo que lleva bendición, soy un hijo de bendición. Pero algo más que anhelaba David, dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ese es el anhelo que Dios también tiene, de que tú y yo, amados hermanos, deseemos estar en la casa del Señor por largos días. Busquemos congregarnos, deseemos ya el poder preparar nuestro espíritu, disponerlo para el día viernes que tenemos reunión de oración, disponer nuestro espíritu para el día domingo, incluso disponer nuestro espíritu para el día 3 de julio, que ahorita tengo aquí el calendario, déjenme ver acá en nuestra congregación, sí, para el día viernes 3 de julio, amados hermanos, para ir a esa vigilia, ya, desde ya preparar nuestro corazón, disponer nuestro espíritu, ya estar orando, ejercitando el espíritu. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que una oveja de Jesús hace, anhela estar en el redil, anhela escuchar la voz de su pastor, y es una ovejita que anhela que su pastor la guíe y la direccione. Yo creo que con esto me despido, queridos amigos y hermanos, agradeciéndole a Dios por darme la oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de esta reflexión de este precioso salmo. No se olvide el Salmo 23, que es un salmo hermoso, es un himno precioso que habla de la protección divina y del cuidado de Dios para nosotros, su pueblo. Los dejo en este día. Soy su amigo Gabriel. Que Dios los bendiga grandemente en Cristo Jesús.